Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes este día y que tengamos un día provechoso en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Este día estaremos estudiando los 7 bautismos de la Biblia. La primera parte y segunda parte. Cuando hablamos de los 7 bautismos, hablamos de 4 bautismos secos y 3 húmedos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer un estudio a donde usted va a aprender y yo mismo en cuanto a los 7 bautismos de los que nos habla la Biblia. Cuando hablamos de los bautismos, hablamos siempre de agua y eso es lo que identifica nuestra mente. Bautismo, agua. Pero antes de esto, amados hermanos, vamos a ponernos a cuenta con Dios y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y nos concedes el privilegio de venir a ti en oración y querer aprender de ti a través de tu palabra. Guíanos, Señor, y fortalécenos siempre para el conocimiento de tu palabra, para poderla aprender y enseñarlas a otros. Gracias, Padre, por este estudio de distinciones bíblicas que nos enseña día con día cómo nosotros debemos estudiar tu palabra y estar en ellas siendo edificados día con día. Te pedimos que nos guíes en este día, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, para aquellos que posiblemente se conectan por primera vez, mi nombre es Eduardo Saravia. Soy pastor adjunto de la Iglesia Bautista Camino de Salvación en la ciudad de Jucuapa, en El Salvador. Así es que estamos con ustedes este día estudiando los 7 bautismos de la Biblia. Cuando hablamos de los bautismos, muchas veces pensamos que el bautismo es para salvación. Y también pensamos si la iglesia debe practicar el bautismo de sumergir en agua o por aspersión, o sea, significa rociar. El bautismo debe ser hecho también en el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todas estas preguntas, todo esto que concierne a los bautismos, vamos a estudiar este día. Vamos a hablar un poco acerca de también que si los infantes, los niños, deben bautizarse. Muchas iglesias, en algunas iglesias, especialmente la tradicional, enseña que el bautismo es para salvación, para quitar el pecado original. Y entonces a los niños los bautizan con ese fin. Pero nosotros vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a hacerlo con mucho cuidado y detenimiento. La doctrina del bautismo en la Biblia. Vamos a ver las definiciones de la palabra bautismo. La palabra bautismo se divide se deriva, perdón, del verbo bautizar, de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, identificar con o ser puesto en. Aquí, cuando nosotros vamos a comenzar nuestro estudio, nos vamos a enterar que bautizar no solamente significa sumergirse, sino que también identificar con, a través de ir viendo cada uno de los bautismos de los cuales las Sagradas Escrituras nos hablan, nosotros vamos a ir identificando a dónde está el contexto de la palabra y cómo nosotros debemos entenderla. Ahora, ¿cómo ha sido usada esta palabra en la Biblia? Veamos un uso secular de la palabra griega bautizo antes de Cristo. Píndaro, poeta griego, quien nació en el año 518 antes de Cristo, se comparó a sí mismo como un corcho en la red de un pescador flotando por encima del agua. Esto no fue bautizado, porque si ustedes recuerdan, y siempre tenemos que ir teniendo en mente
en la definición que nos habla de sumergir, identificarse, poner dentro de. Entonces, en este caso, Píndaro dice que no fue bautizado porque no se sumergió, sino que estaba él como un corzo. Aristóteles, en el año 384 a.C., habló de un banco de arena que no fue sumergido, o sea, no fue bautizado por la marea, sino que fue sumergido durante la marea creciente. Entonces, aquí encontramos nuevamente esa palabra en el uso antes de ser traído a la Biblia, en el uso secular. Veamos algo más. Polibio, historiador griego, nació en el año 205 a.C. Él escribió acerca de un combate naval entre los romanos y los cartagineses. Él describió buques que se hundieron en los mares hasta que fueron, dice, bautizados, sumergidos. Algo que tengo que hacer un paréntesis, un comentario a ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos consiervos, es que la palabra bautismo la vemos nosotros en el contexto, y entonces esto va a determinar cómo nosotros vamos a usar esta palabra. Aparte de eso, debemos entender que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego koiné. ¿Qué significa eso? Que era lo que hablaba la mayoría de la gente, el vulgo, a excepción de la carta a los hebreos, que fue escrita en un griego clásico. Pero esto nada más es una información. Continuemos con nuestro estudio. Estrabón, geógrafo e historiador griego, nació en el año 60 antes de Cristo. Escribió acerca de una campaña militar de Alejandro Magno, donde su ejército marchó por un día entero sobre un banco de arena, bautizados, o sea, sumergidos hasta la cintura. Sigamos viendo el uso de la palabra bautismo o bautizo en el uso secular. Ahora veamos lo que dice aquí, en el siglo I de Cristo. El escritor griego Flavio Josefo, del primer siglo, habló de un niño que se ahogó, y esto está escrito en los libros Antigüedades de Flavio Josefo, quien fue sujetado bajo agua, o sea, bautizado por otros niños. Él habló del barco de Jonás al punto de ser bautizado, sumergido. O sea, ahí la palabra se usa bautizo, ¿verdad? Entonces lo encontramos en los libros de Flavio Josefo de Antigüedades. Tenemos también a Plutarco, quien nació alrededor del año 50 después de Cristo, describió fuertes brazos como grúas de motores usando para sitiar, que cayeron en el mar y fueron, dice, bautizados. También Epícteto nació en el año 50 después de Cristo, describió el ejemplo de un barco hundido, un barco bautizado, y ahí tenemos el libro en el cual lo encontramos. También Diódonas el Cilicio, también, y Plutarco usaron la expresión bautizado, o sea, abrumados, con deudas impuestas. O sea, aquí está hablando de una identificación en ese abrumamiento, en esa situación difícil de la vida. Ahora, la palabra bautizar es una transliteración que nosotros no es una traducción de la palabra griega. Oigan bien, bautizar, lo repito, es una transliteración, no una traducción de la palabra griega bautizo. ¿Qué es una transliteración? Hagámonos nuevamente esta pregunta. ¿Qué es una transliteración? Una transliteración, una traducción, perdón, encuentra una palabra española con un significado equivalente. Por ejemplo, eclesía es traducida por
iglesia. Y aquí esta palabra está compuesta de ek, fuera, eclesia, congregación. Entonces, pero nosotros no, si fuera una transliteración, diríamos la congregación sacada afuera. Pero no, aquí la traducción es iglesia. Una transliteración no define la palabra, como yo estaba haciendo la definición de eclesía. Una transliteración no define la palabra, sino crea una que suene similar. Una transliteración no interpreta la palabra, observando el uso del término bautismo en la Biblia. Las varias palabras para bautizar, bautismo, etc., se encuentran 116 veces en el Nuevo Testamento. O sea, la vamos a hallar en muchos de los libros que tenemos del Nuevo Testamento, esta palabra, y no solamente la vamos a hallar de una forma, sino de diferentes formas. ¿En qué manera se encuentra en el Nuevo Testamento? El uso de la palabra griega bautizo la encontramos en la Septuaginta, es la traducción griega del Antiguo Testamento, muchas veces llamada la versión de los 70. La Septuaginta es el primer entendimiento griego de término hebreo que dice Naamán fue bautizado. Un nuevo paréntesis. La Septuaginta, o sea, la versión de los 70, fue ordenada por Ptolomeo en Egipto que se hiciera una traducción. También nosotros cuando estudiamos esto podemos darnos cuenta que está esta versión como la de los masoretas de Israel. Entonces hay dos códices. Este es conocido como el Códice Alejandrino y el otro el Códice de los Masoretas. Pero este es una traducción muy buena de los 70 en Egipto. Y dice que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento, muchas veces llamada la versión de los 70. La Septuaginta es el primer entendimiento del griego del término hebreo y dice que Naamán fue bautizado. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló. Aquí no encontramos con exactitud la palabra bautizo, pero encontramos como un sinónimo esta palabra al decir se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, aquí lo que nos interesa es a dónde encontramos la palabra bautizo. Y la encontramos aquí con un sinónimo de zambulló. Nuevamente veamos la palabra baptos 4 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas, capítulo 16, versículo 24, Juan, capítulo 13, versículo 26 y Apocalipsis 19, 13. Aquí lo encontramos una vez en cada una de estas partes. Veamos el verbo bautizo 77 veces. Vemos el verbo bautizo 77 veces en el Nuevo Testamento. Vemos el sustantivo, o sea, el nombre, bautismo, 19 veces en el Nuevo Testamento. Un término único y especial que se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Lo vimos nosotros como un ejemplo en el libro de los Reyes, pero allí lo que encontramos nosotros fue un sinónimo, pero está ahí. Entonces vemos otro sustantivo, bautismo 4 veces en el Nuevo Testamento. El adjetivo bautiz se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento, un apodo para Juan el Bautista. Aquí a veces, cuando decimos Juan el Bautista, muchos
piensan que los bautistas venimos de Juan el Bautista. Por eso muchos, y yo comparto esto, que es mejor decir Juan el Bautizador, para que no haya esta confusión. De los que dependemos de una denominación bautista, venimos de ahí. Pero bueno, esa es otra cosa. Ahora, de estos 116 casos, solo unos pocos representan claramente un bautismo en agua. Ahora, ¿qué va a determinar esto? Usted lo va a ver el contexto y siempre tenga en mente, cuando hablamos de la palabra bautismo o bautizo, no solamente hablamos de sumergirse en agua. Por favor, eso quiero que les quede a ustedes en su mente, mis queridos hermanos, sino que usted debe entender que es identificación con o poner en un lugar, ¿verdad? Los bautismos secos en la Biblia. El bautismo de Moisés. Aquí vamos a entrar ya el tema que nos tiene en esta mañana. O sea, yo digo mañana porque estoy haciendo la grabación en la mañana, pero usted puede ver en la tarde, en la noche, a la hora que sea. El bautismo de Moisés. Si usted lee esto, bueno, algunos hermanitos que no han estudiado, que no han entendido, están pensando que Moisés, igual que Juan el Bautizador, bautizaba en agua, pero no, aquí vamos a ver claramente de qué nos está hablando. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, oigan bien, fueron bautizados. Y hay algo importante. Dice, y todos en Moisés. Eso es clave. O sea, en Moisés fueron bautizados. Y está hablando de identificación en Moisés. O sea, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, la cual era Cristo. Entonces, aquí vamos encontrando ya con más claridad lo que es un bautismo seco. El estudio de este momento, vamos a ver los bautismos secos y cómo nos habla la palabra de Dios. Los israelitas fueron bautizados con Moisés en la nube y en el mar. Ahora, nosotros podríamos decir de otra manera, los israelitas fueron identificados para ver la palabra bautismo en otra forma, no solamente, y vuelvo a lo mismo para que usted entienda que la palabra bautismo nos habla de identificación, de sumergir y de poner en un lugar. Entonces dice, los israelitas fueron bautizados, fueron identificados con Moisés en la nube y en el mar. Ya leímos primero a los Corintios. ¿De cuál evento histórico está hablando aquí? Bueno, el evento histórico del cual nos está hablando esto es de la salida del pueblo de Israel, o sea, nos está hablando del éxodo, de esa salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y cuando ellos pasaron por el Mar Rojo, fue abierto, ¿verdad? Dios hizo el milagro para que la nación de Israel pasara por eso. Entonces, de ese evento histórico nos está hablando. El sujeto de este bautismo fue la nación de Israel. La nación de Israel fue la que se identificó con Moisés en la nube y en el paso del mar. Del mar. ¿Quiénes se mojaron ese día? Bueno, aquí cuando nosotros vemos quiénes fueron los que se mojaron y quiénes fueron los que quedaron sumergidos en agua, fueron los carros del faraón, los que iban persiguiendo a Moisés. Pero si nosotros nos ponemos a ver,
y a estudiar la palabra de Dios, no fueron ellos los que fueron bautizados en el bautismo de Moisés, porque ellos no se identificaron con Moisés, sino ellos estaban persiguiendo a la nación de Israel. El ambiente o el ámbito de este bautismo fueron las nubes y el mar. ¿Cuál es el significado de la nube y el mar? Bueno, la presencia de Dios, Israel fue identificado con la nube, conocido como la Shekinah. Recordemos que fue una de las primeras manifestaciones de Dios a la nación de Israel cuando aquel tabernáculo dicho por Dios cómo debería de hacerse y llegaba la presencia de Dios al estar con Moisés, dice que se posaba la nube sobre el tabernáculo y cuando ellos tenían que cambiar de lugar, la nube se movía, de tal manera que esa era una de identificación de la nación de Israel con la nube en la presencia de Dios. Pero también vemos la identificación con Moisés en el cruce del Mar Rojo, cuando la nación de Israel, estando en medio de una situación tan difícil, atrás los carros del faraón, enfrente el mar, y no sabían qué hacer. Estaban en una situación extrema, y ahí Dios, a través de Moisés, les muestra el poder, su gracia y su misericordia, y abre el mar para que ellos pasen el seco. Ninguno de ellos se mojó. Número 4. El resultado de este bautismo fue la identificación de los israelitas con Moisés en el mar. Aquí podemos ver con más claridad que ellos fueron identificados con el mar. ¿Por qué? Bueno, las naciones de alrededor de la nación de Israel, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sabían que quien les había guiado, quien era el líder, era Moisés. Y entonces ellos estaban identificados con Moisés. Y dice que con el Señor en la nube. ¿Por qué? Porque la nube era la protección de Dios. Era Dios guiando a la nación de Israel. A donde se detenía la nube, allí se tenían que detener como nación a esperar que Dios les diera la señal para continuar en el camino. Entonces vemos aquí en esta figura cómo Moisés, guiando a la nación de Israel, los hizo pasar en medio del Mar Rojo. ¿Y saben cómo pasaron? En seco. Ninguno de ellos se mojó. Y ahí vemos la palabra bautismo, en esa identificación, pero también en la nube. Dios y la columna de fuego. Dios cuidó a Israel en esa travesía, a la nación de Israel la cuidó y la fue llevando de tal manera que ellos podían identificarse con Dios y con Moisés. Ese es el bautismo de Moisés. Ahora, el bautismo de la copa. Usted tenga en mente, por favor, hermanos, que estamos hablando de los bautismos secos. No estamos hablando de sumergirnos. Y son 4. Hemos visto el bautismo de Moisés, a donde nosotros vemos esa identificación. Aquí está la clave. La identificación de la nación de Israel con Moisés en el paso del Mar Rojo y con Dios en la nube, la Shekinah de Dios. Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 23. Aquí comenzamos el estudio del bautismo de las copas. Entonces aquí vamos a ver de qué nos está hablando. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados
con el bautismo con que yo soy bautizado. Recuerda, identificación, hermano. Y ellos le dijeron, podemos. Cuando veo esto, yo digo, qué atrevidos los apóstoles. Ellos dijeron, podemos. Él les dijo a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Estaban hablando ellos de una identificación, pero no habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo, porque todo esto sucedió antes de ir a ese camino de gloria de Cristo al Calvario, a la cruz del Calvario. Ese camino, un camino de dolor del cual Jesús iba a beber esa copa. Entonces, hablando del bautismo de las copas, Lucas capítulo 12, versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustio hasta que se cumpla. Jesús estaba hablando acerca de su martirio, estaba hablando acerca de ese momento tan difícil a donde él se iba a identificar con el pecado de la humanidad y recibir la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte y él nos sustituyó a nosotros en la cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Y por eso dice, de un bautismo tengo que ser bautizados. O sea, él está hablando de esa identificación. Mateo capítulo 26, versículo 39 al 42 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús estaba hablando de ese momento tan terrible, de esas 3 horas de dolor, cuando Él se iba a identificar y tomar el lugar de nosotros los pecadores, para que nosotros pudiéramos tener el gozo de la salvación y la vida eterna. Él se iba a identificar con claridad con el pecado. Y Él fue a la cruz. Amados hermanos, Él fue a la cruz y tomó nuestro lugar. Ocupó ese lugar de sufrimiento por amor a nosotros. A veces nosotros no entendemos todo lo que Él pasó para darnos a nosotros esa maravillosa salvación y esa vida eterna. Jesucristo vino a este mundo con un único propósito, y el único propósito por el cual Él vino fue para morir en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados. Por eso cuando el acusador habla de nosotros y nos señala como pecadores, Jesús dice, el abogado que nosotros tenemos para con el Padre, yo he pagado por ellos en la cruz del Calvario, de tal manera que Él tuvo que pasar por esto y identificarse. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo habló del bautismo, de la copa de su sufrimiento. Ya hemos leído Lucas 12, 50, donde dice que Él tiene que ser identificado con ese bautismo. ¿Cuál es el evento histórico del que está hablando aquí? Sencillamente está hablando
de Cristo y yendo a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Sabe que Él allí nos sustituyó, allí Él expió nuestro pecado, allí Él nos redimió y Él nos ha dado a nosotros una salvación y una vida eterna. ¿Cuál es el evento histórico de que Él está hablando aquí? De su sufrimiento en la cruz, donde Él pagaría por los pecados de toda la humanidad. Él no había cometido ningún pecado. Él no había hecho nada que fuera digno de ir a la cruz y pagar. Él tomó el pecado de la humanidad. Él pagó por nuestros pecados y fue a la cruz para pagar por sus pecados y por los míos. De tal manera que Él fue y todo lo que sufrió fue tremendo. Él sufrió 40 azotes menos uno. Y cada uno de esos azotes que él estaba sufriendo, sabe usted que el escarnio llevaba 3 cuerdas de cuero y en una llevaba huesos, en otra llevaba hierro y cada uno de esos latigazos rasgaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que los que han estudiado esto hablan que se llegaron a ver hasta las costillas de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo el castigo que Él sufrió y cómo tuvo que identificarse con el dolor a causa de nosotros y padecer por nuestros pecados, ir a la cruz. Ese fue el único propósito de su venida aquí, tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Jesucristo era el sujeto de este bautismo. Él era quien se había identificado con nosotros a través de ese dolor tan grande, a través de tomar ese lugar e ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿En qué manera habrían de ser los discípulos identificados con el sufrimiento? Recordemos que ellos le dijeron que ellos podían beber de esa copa y Jesús le dijo, a la verdad ustedes lo van a hacer. Entonces ellos fueron identificados en la arena del circo romanos, a donde muchos cristianos, no renegando de su fe, tuvieron que sufrir el martirio y pagar con sus propios cuerpos la identificación con Cristo, el llamarse ser cristiano, y tuvo que suceder eso. También vemos en la otra figura que tenemos aquí al primer mártir, a Esteban. Esteban que por su fe en Cristo fue apedreado. Y recordemos que cuando él fue muerto a pedradas, ahí estaba el apóstol Pablo teniendo las ropas de los otros que iban a lapidar a Esteban. Y él cuando moría dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, también los discípulos de Cristo fueron identificados con el sufrimiento. Todos murieron mártires, a excepción, se dice, de Juan, el apóstol. Entonces, nosotros vemos que esa es una identificación clara con nuestro Señor Jesucristo. El ambiente o el ámbito del bautismo era el sufrimiento de Cristo. ¿Cuál es el evento histórico del que está hablando aquí? Lo he mencionado, pero sigamos viendo el sufrimiento de Cristo en ese camino de gloria, porque ese camino de sufrimiento, ese camino de dolor, le glorificó, porque él en ningún momento, al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros lo hizo pecado. Y él fue a la cruz, fue para pagar por nuestros pecados. Su sufrimiento en la cruz por nuestros pecados fue grande. El resultado de este bautismo fue que Jesucristo fue identificado con los pecados de la humanidad. Acuérdense que el acto
costa de los decretos que había en nuestra contra, dice en Colosenses, fue clavado en la cruz del Calvario. Allí estaba puesta nuestra cuenta en cuanto a los pecadores que somos. Fue puesta en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo, para que nosotros tuviéramos la salvación y la vida eterna, lo que gozamos. Entonces, usted puede entender ahora claramente este tipo de bautismo, esta identificación de Cristo con el dolor para nuestro propio provecho, para nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasó allí? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos en Cristo y Dios castigó a su propio Hijo Jesús en lugar nuestro, porque acuérdense que uno de los atributos de Dios es que Él es justo y por su justicia Él no puede pasar por alto el pecado de la humanidad y tuvo que enviar a su Hijo a pagar en la cruz del Calvario para que Él pudiera redimirnos, pudiera darnos la salvación y la vida eterna. De tal manera que el pecado de la humanidad fue puesto en Cristo y es aquí la palabra imputación, fue puesto a cuenta en Él, pero también su justicia fue imputada a nosotros los creyentes. Por eso es que se habla que nosotros somos justificados. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se identificó con la humanidad en el dolor, en el pecado. Y la justicia de Dios, el Padre, se vio satisfecha de tal manera que le levantó a él de los muertos. El bautismo por el Espíritu Santo es el tercer bautismo seco que vamos a estudiar este día. Desde el día de Pentecostés, los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo. Aquí vemos muchos versículos que nos hablan de eso. Veamos algunos. Todos los creyentes en Cristo reciben el bautismo, pero quiero que por favor veamos algunos de estos versículos para que usted pueda entender con mucha claridad lo que dice. Vamos a ver lo que dice primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos, oigan bien, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí encontramos la palabra cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, fuimos todos identificados. Entonces, la palabra bautizo aquí no tiene nada que ver con el agua. Es claro que el contexto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo identifica al creyente en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Los sujetos son los creyentes de la edad de la iglesia, antes del comienzo de la edad de la iglesia, en el día de Pentecostés. En ese día nosotros encontramos. Entonces, vemos también Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Y aquí encontramos otra vez la palabra bautizo que nos habla de identificación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Por eso dice aquí este punto número 1, desde el día de Pentecostés los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo. Recordemos que nosotros en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento el sello del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y por eso es que estamos viendo aquí lo que dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido identificados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron puestos sobre el Señor en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros estamos identificados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los creyentes en Cristo reciben el bautismo por el Espíritu Santo. No hay ninguno. Por eso es que a veces alguien pregunta, ¿y usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo? Especialmente aquellas iglesias pentecostales que esperan que la manifestación del sello del Espíritu Santo es hablar, dicen ellos, en lengua, pero ahí lo que se habla es jerigonza. Entonces no están hablando en lenguas. Pero ya ese es otro tema. Solamente lo quiero mencionar para que usted se dé cuenta, porque alguien cree que la identificación con el Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Realmente no. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo cuando nosotros pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, que el Espíritu Santo nos selló con el sello del Espíritu Santo, que son las arras, las garantías de la posesión adquirida por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los creyentes en Cristo hemos recibido el bautismo por el Espíritu Santo. Pablo lo dice varias veces en la carta a los Romanos. ¿O no sabéis? Y también en Primera de Corintios, ¿o no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, nosotros hemos recibido el bautismo por el Espíritu Santo en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué ocurre cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la vida de una persona que es bautizada? Esto habla del hecho de que en el momento en que confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios nos coloca en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí que una persona natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque dice la palabra de Dios que está de discernir espiritualmente. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? La persona, al oír la palabra de Dios, al oírla con fe, poner su mirada en Cristo como su único y suficiente Salvador, en ese momento la palabra de Dios lo declara más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo que nos bautiza nos identifica con la familia de Dios, nos pone en la familia de Dios, y entonces nosotros dentro de la familia de Dios tenemos esa posibilidad, esa manera de estar en comunión con Dios. Todo eso depende de nuestra vida, cómo nosotros estamos viviendo la vida de santidad, la vida de santificación, el segundo tiempo de la salvación. Pero aquí nos tiene esa identificación
por medio del Espíritu Santo cuando nos pone a nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo habla mucho y dice en Efesios 4 del 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos mantener eso y dice en los versículos 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, un Padre, y todo el cual es sobre todo, por lo cual, por todo y en todos. Entonces, nosotros cuando pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos identificados. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos venimos a ser hijos de Dios. ¿Sabe que la gente dice que todos somos hijos de Dios? Yo cuando alguien me hace esa pregunta, que no todos somos hijos de Dios, no, yo le digo, todos somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y dice lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese poder, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Es que no hay ninguna obra humana, y aquí podemos entenderlo con claridad, que el Espíritu Santo nos sella y nos identifica dentro del cuerpo de Cristo cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Gálatas 3:27 al 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero dice que fuimos bautizados, fuimos identificados. Aquí no estamos pensando nosotros en agua. Tenemos que poner en nuestra mente esta perspectiva. Por eso es que esta materia es tan rica, tan vasta, y nos llena a nosotros de un entendimiento de la palabra de Dios para no confundir, sino tener una claridad en cuanto nosotros hablamos, en este caso, de la palabra bautismo. Recordemos siempre que la palabra bautismo nos habla de identificación, de sumergirnos y de ponernos dentro de un lugar. ¿Qué ocurre cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo identifica al creyente con el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. O sea, en ese momento usted viene a formar parte del cuerpo de Cristo. No hay tal de que usted necesita por pasar por las aguas bautismales, o sea, por el bautismo en agua para formar parte de una iglesia. Comúnmente en nuestras localidades, cuando alguien está hablando con usted y está hablando acerca de un creyente y le dice, es que él ya fue bautizado, le está diciendo como que él ya no puede pecar, como que él está ya dentro del cuerpo de Cristo, pero nosotros sabemos que estar dentro del cuerpo de Cristo es cuando nosotros somos identificados por medio de la fe y somos bautizados por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí que el Espíritu Santo identifica al creyente en el cuerpo de Cristo. No necesitamos más nosotros, no necesitamos nosotros de entrar en una situación de esa. Ahora bien, nosotros estando dentro del cuerpo de Cristo, nosotros venimos y estamos identificados con Dios. El enfoque de este bautismo es el cuerpo espiritual de Cristo,
cuando nosotros estamos siendo bautizados y identificados por Dios mismo. Entonces, el enfoque de este bautismo es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos puestos allí. Entonces, cuando alguien pone su fe en Cristo, en ese momento, el Espíritu Santo nos sella y en ese momento nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La expresión cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa claridad. La expresión cuerpo de Cristo se está refiriendo a la iglesia. No se está refiriendo al cuerpo físico de Cristo, sino a ese cuerpo espiritual del cual usted y yo somos parte. También se refiere a la nueva posición del creyente. Antes estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que antes de la salvación nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y con quién estábamos identificados? Con Adán. Pero luego, cuando nosotros venimos y ponemos la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y vamos a la cruz del Calvario, y vamos por fe a Él, entonces nuestra condición, nuestra posición cambia, y ahora nosotros tenemos una vida espiritual, y ahora nosotros estamos en Cristo. La obra bautizadora del Espíritu Santo ha sido realizada en cada uno de nosotros, de tal manera que ya nosotros ya no estamos identificados con Adán. Ahora nosotros estamos identificados con Cristo por la obra que Él ha hecho. El resultado de este bautismo es que los creyentes que creen en Cristo solamente son identificados con Cristo como su cuerpo espiritual. Y aquí vuelvo a leer Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios y la clave, hermanos, es por la fe en Cristo Jesús. No es como la gente dice, bueno, todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido identificados con Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:27 al 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que no hay diferencia en cuanto a raza, no hay diferencia en cuanto a estratos social, no hay diferencia entre género, entre sexo, pero estamos hablando de varón y mujer, no estamos hablando de otras cosas, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Entonces, no hay más diferencia en eso. Entonces, ¿quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Y el cuerpo es la iglesia. Somos cada uno de nosotros. Hermanos, la lección de ahora, de este momento, es maravillosa. Porque Cristo nos enseña que nosotros debemos entender cuáles son las diferencias en cuanto a la palabra bautismo. Hasta aquí hemos visto 3 bautismos. Continuaremos en la próxima clase con los otros 4, 1 seco y 3 húmedos. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en tu gracia, tu poder y tu misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.